¿Cómo humanizas una empresa desde adentro? Tiene que ver con el liderazgo. Si el líder o si quien está al frente de la empresa no le interesa, nosotros como consultores o yo como consultora no puedo llegar a hacer que humanicen la empresa porque no viene desde la cabeza, ¿no? Claro. No es algo que va a perpetuarse porque al contrario va a chocar. Entonces nosotros podemos estar diciendo, mira, tú eres importante para la organización, desarrolla tus talentos, tu potencial, aquí es el lugar en donde tú puedes ser tu mejor versión, lo que sea, nosotros lo podemos decir, pero si el líder no lo vive, líder y líderes, no lo viven, pues no se puede, va a ser incongruente, ¿no? Y va a ser peor. Cuando haces una presentación de ventas, no es un monólogo, ¿no? Es un diálogo. Y entonces tu interlocutor te va a ir diciendo, oye, pero es que está muy caro. O el otro shampoo me gusta porque tiene tal cosa, ¿no? Y la objeción son todos los nos que te da o los peros que te pone tu cliente. Y tú, como vendedor, tienes que saber qué contestar. Hola, soy Salvador Hernández y te doy la bienvenida a Oaxaqueños Podcast, el programa en donde reconocemos la labor de todas esas personas disruptivas que inspiran y que hacen las cosas diferentes. Esto con la intención de que tú puedas adquirir conocimiento y motivación para que puedas, como ellos, desafiar al status quo. Bueno, sin más, te dejo con el siguiente episodio. Espero que te guste tanto como a nosotros. Este podcast es presentado por Hotel Agrado Guest House. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Oaxaqueños Podcast, una producción de N Medios Comunicación, una empresa dedicada a creación de contenido de valor, producción audiovisual y marketing digital. Hoy vamos a platicar con una persona que la verdad tuvimos el gusto de escucharla en un foro de unos amigos que organizaron, el foro empresarial, nuestros amigos de Pérez Mora y Asociados. Entonces, escuchamos su plática, se nos hizo muy interesante y la quisimos invitar al podcast justamente para hablar sobre ello. Está con nosotros Karina Vargas Basauri. Exacto. Karina, ¿cómo estás? Yo muy contenta, Salvador. Gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. Bienvenida a Oaxaqueños Podcast. Hoy vamos a platicar sobre muchos temas y obviamente para las personas que son emprendedores, que son empresarios, creo que les va a funcionar y les va a servir bastante el contenido que vamos a platicar con ellos. Déjame presentarte. Karina Vargas Basauri, psicóloga organizacional y estratega de negocios, fundadora de Transforma Personas y Negocios, consultora en cultura organizacional consciente, mentora de líderes y equipos, conferencista internacional y autora en temas de liderazgo y productividad. Obviamente no vamos a poner todo tu currículum, es muy extenso, pero únicamente como para fines de presentación, creo que con eso ya saben más o menos de qué va a ir, ¿no? Karina, cuéntame, vamos a empezar desde cero, no vamos a entrar de lleno al tema. Entonces, ¿cómo te defines? ¿Quién eres? Fíjate que hace tiempo tomé un curso en donde tenía que contestar esa pregunta. Y ahí fue donde me definí a mí misma como estratega de personas y negocios, ¿no? Ok. Pero explicando un poquito qué es eso, creo que desde muy chica me ha apasionado conocer cómo funciona el ser humano y después tuve oportunidad de conocer cómo funcionan los negocios, de irme metiendo un poco más en ese funcionamiento y creo que algo que define mi personalidad es justo esta constante educación y búsqueda de estrategias, de herramientas que faciliten tanto la vida como el hacer negocios en las personas, ¿no? En las personas que conozco. Entonces, es parte de mi ser y de mi quehacer, ¿no? Busco estrategias que faciliten al comportamiento de las personas y los negocios. Y en cuestión personal, ¿cómo te definirías como Karina? Soy una mujer muy inquieta. Me gusta mucho aprender, es algo que disfruto mucho. Me defino a mí misma como una persona empática y enfocada siempre en generar algo positivo, ¿no? Okay. Me gusta mucho justo la psicología positiva,
Creo que los seres humanos somos mejor cuando vemos esto positivo, cuando también entre nosotros buscamos generar algo positivo. Entonces, eso es algo que a mí me define mucho. Normalmente busco ver lo positivo y no porque todo sea color de rosa Claro. o maravilloso, sino porque cada experiencia o cada pedacito de vida que nos toca vivir tiene el lado positivo. Fíjate que yo me identifico contigo en ese aspecto, yo también soy optimista y muchas personas en algún momento me criticaban bastante, fíjate, y criticaban, no solo a mí, sino a las personas optimistas. Decían, es que tú piensas que todo va a salir bien, que va a estar bien y todo lo... y yo les decía, pues es que no es que yo me haga una novela mental o que yo viva en un mundo color de rosa, sino que es pensar que las cosas van a salir bien porque tú vas a hacer que funcionen y que pasen de esa manera, ¿no? ¿Qué posición tienes acerca de esto? Porque me imagino que lo has escuchado igual, ¿no? Sí, fíjate que en algún momento sí me di cuenta que estaba yo viviendo en mi propio Disneylandia. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ok. Y de repente, cuando me di cuenta de esto, y tenía yo una comadre, amiga mía maravillosa, que las dos coincidíamos en eso, es que tú y yo vivimos en nuestro Disneylandia, me decía, ¿no? Y cuando empecé a tomar conciencia de eso, vi que tampoco era así, o sea, que en mi experiencia, que no era de esa forma, sino que siempre busco el lado positivo y sacar algo bueno de cualquier situación y también hacia mis clientes, etcétera, en todos los ámbitos. Pero sí, fíjate que en pandemia, que fue parte de esta reflexión, decía yo, repetía una frase que hasta la fecha la digo, por no vivir en mi Disneylandia personal. Siempre digo, hay que vivir con los ojos en el cielo y con los pies en la tierra. Claro. ¿No? Entonces, estoy de acuerdo y sigo pensando igual, hay que buscar el lado positivo, hay que encontrar lo bueno, el aprendizaje, ¿no? Incluso en las situaciones más complejas de la vida, ¿no? No quiere decir que no duela, no quiere decir que no cueste trabajo, claro, ¿no? Pero siempre hay algo bueno que aprender o que dejar, ¿no? Eres psicóloga de formación. Sí. ¿Por qué te decides inclinarte hacia lo organizacional, hacia lo empresarial, hacia los, pues sí, hacia los negocios y no dirigirte, aunque sí tiene que ver, pero con las personas solamente? O sea, ¿por qué ese segmento empresarial? ¿Por qué decidiste inclinarte hacia allá? Fíjate que cuando estudiaba la carrera, sí tuve momentos en que quería ser psicóloga clínica. Ok. Tuve momentos en que quise ser psicóloga educativa, pero la psicología clínica tiene más que ver con el dolor. Ok. Y con las historias de dolor, ¿no? Uh-huh. Y yo soy bastante mala para eso. Uh-huh. Sufro, pues, ¿no? Como que lo siento mucho. Ajá. Sí. Sufro, okay, esa es la palabra. Eso es por un lado. Y luego también, pues durante mi carrera yo trabajaba y estudiaba. Uh-huh. Entonces tenía la oportunidad tuve la oportunidad mientras hacía la carrera, uh-huh, de ver cómo impacta el trabajo en una persona. Uh-huh. Y cómo la vida del trabajo puede influir positivamente en las personas. Okay. Sí, o sea, estás ahí 8 horas, sí, 48 o 40 horas a la semana. Y la empresa puede tener una influencia muy importante en el colaborador. Sí. Y veía yo cómo el ambiente de trabajo influía, cómo el seleccionar a una persona adecuada influía tanto en el resultado de la empresa como en la misma persona, ¿no? Y eso me apasionó. La psicología organizacional tiene que ver con la psicología de grupos o la psicología social, y es apasionante saber cómo influye el liderazgo en las decisiones de una persona o una organización en el bienestar de la persona. Y al final, lo que me decidió a escoger, uh-huh, esa especialidad fue que creo profundamente que la empresa puede tocar la vida de un colaborador de manera positiva y que puedo tener más impacto ejerciendo la psicología organizacional que la clínica o la educativa.
Me imagino que también porque la clínica y la educativa es para un ente individual. Exacto. Y el otro es grupal, o sea, tiene más impacto. Sí. A eso te refieres, ¿no? Sí, exacto. O sea, pensaba yo en la psicología clínica. Además, bueno, acuérdate que yo estudié psicología pues hace ya más de 2 décadas, ¿no? Entonces no había el impacto de las redes sociales, no podíamos influir de esa manera como masiva. Y a través de la psicología clínica, como ahora hay muchos psicólogos que sí tienen un impacto y que pueden ayudar a mucha gente a través de las redes sociales, ¿no? O de otras formas, pues. Entonces, sí, yo sabía que no iba a tener el mismo impacto, que tenía yo que ir persona por persona y me desesperaba. Ok. O sea, sí hubo un tiempo que ejercí, terminando la carrera hice el máster en programación neurolingüística y me especialicé en eso. Y entonces pensaba que era fácil, ¿no? Pero me desesperaba. Sí. Porque no veía yo una evolución tan rápida, ¿no? Entonces... Claro. Definitivamente dije, no, mi lugar es la psicología organizacional, son las empresas y me fascina. O sea, es apasionante el trabajo. Y fíjate también que a través del trabajo podemos dignificar al ser humano. Claro. Entonces creo que es una labor muy importante que hacen las empresas cuando realmente se enfocan en dar esas oportunidades y generar las condiciones adecuadas para que una persona viva dignamente, ¿no? ¿Tú crees, digo, tú eres psicóloga y es una pregunta muy genuina, que todo emprendimiento y toda empresa es parte, si no es una extensión, pero tiene parte de la esencia del creador, del fundador, del emprendedor? Definitivamente, sí. Una empresa tiene personalidad y la personalidad que tiene viene de los fundadores y de cómo se va perpetuando. Esa perpetuidad es o una parte de lo que llamamos la cultura organizacional, ¿no? Cuando tú analizas, estudias la cultura de una empresa, vas a ver los sellos de los fundadores o del fundador, ¿no? O de la fundadora. ¿Por qué? Porque ellos son los que inician con estos rituales, con estas costumbres dentro de la cultura y es la marca de la empresa, ¿no? Y tienes a grupos completos que muestran la personalidad de sus fundadores y es bien interesante y súper bonito. Ok. Veía tu LinkedIn y dices que ayudas a empresas y personas a crecer con rentabilidad, propósito y humanidad. Háblame sobre eso, por favor. Mira, cuando yo empecé con capacitación, ¿no? Yo decía, porque, bueno, también soy mamá y entonces podía yo regular mis tiempos padrísimos. O sea, yo decidía en qué momento trabajar y no tenía que sacrificar mi rol de mamá, ¿no? O estarle sufriendo. Entonces, yo empecé con la capacitación y llegaba a tocar puertas y la gente, los dueños de negocio me decían, pues que sí querían invertir, pero pues no tenían, ¿no? Lo veían como un gasto. Y no veían el beneficio de invertir en sus colaboradores. Entonces, ahí fue cuando entendí que yo necesitaba demostrar que la inversión en el colaborador se les iba a regresar en ingresos, ¿no? Que iban a poder recuperar esa inversión que estaban haciendo y que se podían volver más rentables. Me gustan los números, la verdad es que me gusta conocer de todas las áreas de la empresa. Obviamente me especializo en capital humano y en dirección, pero sé de marketing y sé de operaciones. Me gusta mucho, por ejemplo, me gustan mucho los inventarios. Okay. O sea, optimizar un inventario me gusta, ¿no? Entonces empecé a estudiar de todo y para poder mostrarle al dueño, al empresario, los beneficios de invertir en las personas. Y entonces lo que hago ahora es justamente unir digamos, la mirada hacia el colaborador, a centrar el liderazgo en la persona,
pensando en la rentabilidad del negocio. Yo tengo que demostrarlo, ¿no? Y vemos indicadores y vemos cómo, por ejemplo, si una empresa dice, oye, yo quiero crecer este año y quiero aumentar mis ventas un 20% y quiero poner 3 sucursales nuevas. Ajá, ok. Ese es un objetivo numérico, visible, ¿no? Completamente medible. Uh-huh. ¿Qué tipo de personas necesitas tener para poder alcanzar esos resultados? Okay. ¿Sí? ¿Qué tipo de cultura necesita tener la organización para poder llegar a esos resultados? Entonces, lo que hago yo es unir esos objetivos que son completamente medibles con la parte que puede ser más intangible, que es el colaborador. Ok. Uh-huh. Muchos de los que nos siguen, la mayoría son emprendedores, empresarios, aprendedores, ¿no? Tengo una duda con lo que me acabas de decir y es muy genuino y quisiera que nos contaras cómo te fue al principio cuando fuiste a ver a tu primer cliente o a tus primeros clientes hablando de tus servicios, porque vender servicios es más difícil que vender productos porque pues no ven algo tangible y demás, no valoran quizás el trabajo, no piensan que es un gasto, uh-huh. Porque como no lo van a ver inmediatamente, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo pasaste ese sendero, podríamos llamarlo de esa manera, en el que tenías que convencer a tus primeros clientes? Fíjate que ahorita que te escuchaba me hiciste recordar, ¿no? Todo ese inicio. Yo, cuando estaba en la carrera, uno de mis trabajos finales fue justamente todo el plan de negocios, aunque era psicología, pero hice el plan de negocios y el manual de organización de una consultoría, que era lo que yo quería hacer desde el principio. Y entonces tenía yo ya como toda esa estructura. Y muy bien, aprovechaste la universidad para tu propio proyecto. Sí, o sea, estaba ahí, claro. y yo sabía que eso lo iba a hacer algún día. Sin embargo, en realidad primero terminé, me titulé, trabajaba yo y me casé y me enfoqué en mi familia y después empecé como muy orgánicamente, ¿no? Okay. Ahora ya puedo utilizar ese término, ¿no? Como sin tener una mirada fija en un resultado. Okay. Y hice mi primer curso. Yo diseñé la marca junto con un diseñador. Hicimos la marca, imprimí volantes, Salvador, y me fui a repartir volantes. Y así fue que empecé. No creas que... No es importante eso, esas historias son las que conectan bastante. No, o sea, nunca dije, la verdad es que nunca dije, ay, voy a hacer una consultoría. No, o sea, aunque tenía ese trabajo hecho. El proyecto. Sí, todo el proyecto. Y tenía mucha claridad en ese proyecto, empecé muy, o sea, como la palabra que has estado utilizando, ¿no? Muy genuinamente convencida de que ese curso que estaba yo dando, que se llama Aprendiendo a Vivir y todavía lo damos. Todavía lo das, ok. Que ese curso iba a ayudar a las personas a vivir mejor, ¿no? Era ese deseo de contribuir, pues, uh-huh. de hacer una diferencia a través de ese trabajo, ¿no? De ese curso. En ese entonces me dedicaba a vender joyería. Te digo que siempre he sido muy inquieta y aunque estaba feliz de mamá, de repente decía yo, ¿y ahora qué hago? Como que necesitaba algo más y entonces ahí aprendí a vender y me puse a vender joyería y me iba muy bien. Y con esos ingresos dije, voy a abrir curso, ¿dónde lo voy a dar? Acomodé el lugar en donde iba a dar, compré 20 sillas de esas de escuelita, ¿no? De paleta. Con paleta, ok. Ajá, azules. Y así empecé. Y después de ese... ¿En qué espacio lo dabas? Fíjate que donde estuvieron mis oficinas 14 años, en la calle de Humboldt, lo que era el comedor de esa casa, lo habilité, me lo prestaron y lo habilité y ahí daba era un espacio un poco más grande que aquí donde estamos y cabían muy bien. Entonces empecé a dar ese curso y después abrí otro que se llama, todavía lo damos también, Técnicas y Estrategias de Comunicación y el segundo flyer y así empecé. Entonces la gente y los abría periódicamente. ¿Cada cuánto tiempo los abrías? Ese curso duraba 20 horas y trabajábamos hora y media cada semana. Entonces, en realidad, pues eran varias semanas que trabajaba yo con los grupos y terminaba y lo volvía a vender, lo volvía a vender. Entonces, me fueron conociendo. Tengo un cliente
Alfredo Cruz de los Arrayanes, que lo puedo mencionar. Sí, claro. Que lo aprecio mucho. Él tomó esos cursos. Ahí lo conocí y desde ahí es mi cliente. Todavía es mi cliente, ¿no? Qué padre. Entonces así me fueron conociendo con esos cursos y entonces me hablaban y me decían, oye, puedes dar el curso aquí en la empresa. Y después también me empezaron a llamar para cursos de ventas que me encantan, son súper divertidos. Y entonces ahí ya, o sea, como que fue muy orgánico todo, muy natural. Y entonces ya dije, bueno, ahora vamos a tocar puertas, ¿no? Vamos a ir voy a ir a buscar a los clientes. Y al principio sí era, no, pues sabes que no hay dinero para eso, ¿no? Es un gasto. ¿Y para qué le pago el curso si se va a ir? O le pago el curso y ni aprenden, ¿no? Siguen exactamente igual. También, fíjate, me buscaban, ese sí fue un servicio que nunca ofrecí como con la intención de venderlo, o sea, no. Me buscaban para hacer reclutamiento y selección. Mucha gente me conoce por reclutamiento y selección de personal. Y lo hicimos. Lo hicimos muchos años hasta que dije, no es algo que me guste hacer. ¿Por qué? Es muy complejo. Cada vez más es más complejo. Tenemos una crisis de empleabilidad fuerte, grave. ¿Así? Sí, grave. Cada vez es más compleja. Hay muchos factores que influyen tanto en las personas que buscan empleo como en las empresas, ¿no? O sea, en las empresas, pues queremos tener colaboradores estrella, colaboradores tipo A, pero a veces todavía nos cuesta invertir en nuestra gente, ¿no? Y los colaboradores o quien busca empleo, pues busca cada vez condiciones mejores, ya no están dispuestos a sacrificar su vida personal por el trabajo, ¿no? Ya también o sea, los que buscan empleo hoy, pues ya no lo buscan para toda la vida, ¿no? Ya no. Claro. Ahora es 2 años, 1 año, si nos va bien. Claro. ¿No? Entonces ya las condiciones han cambiado mucho, hay muchos factores que influyen en hacer complejo ese servicio. Y sabes, nunca lo disfruté yo. Okay. O sea, tenía a mis consultoras que eran expertas en el tema, todavía están conmigo, pero yo no disfrutaba el proceso porque, por ejemplo, dentro del proceso tenemos que aplicar pruebas psicométricas, ¿no? Y la prueba psicométrica me dice cuál es tu personalidad, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, me dice muchas cosas de la persona, pero en el fondo no me gusta encasillar ni etiquetar a las personas. Okay. Y yo veía un reporte y decía, pues se ve re bien. Y entraba a trabajar y no. O sea, entonces, ¿por qué el reporte o por qué pasa esto? Y digo, había veces muchas veces que sí quedaban y todavía hay colaboradores que nosotros hemos contratado, ¿no? Pero no lo disfrutaba. Y sentía que de alguna forma, no me sentía bien haciendo ese servicio. Y si tú buscas nuestras páginas, si tú ves en las semblanzas, en todo lo que pudiste estudiar y revisar, no hablo de reclutamiento y selección. Ahora hablo de retención de talento. Ahí sí, eso sí. Es distinto, es una fase diferente, ¿no? Sí, y en eso somos expertos. Ok, en retenerlos. Sí. Pero no reclutas. No. O sea, si llegas a una empresa, ya tienen a su personal, tú puedes ayudarlos a que ese personal se quede o que se mantenga. Que se quede más tiempo. Sí, le ayudo a la empresa a construir los rituales necesarios, la estructura que necesitan, el orden que necesitan, la comunicación que necesitan para que esa persona se sienta bien y se quiera quedar en la empresa. Ok, que es muy distinto y hay muchas personas que se especializan justamente en reclutar. Sí. ¿No? ¿Tú crees que bueno, yo sé que sí, pero es difícil tú tratas con personas, sí. Es difícil tratar con personas en ese proceso de reclutamiento, mienten, fingen con tal de buscar un empleo, o ¿qué podrías decir que es lo más difícil
independientemente de que no te guste. Sí, mira, todos damos la mejor cara. Ok, sí. ¿No? Sin duda. Todos damos la mejor cara. Sin embargo, cuando hacemos reclutamiento y selección, nosotras estamos capacitadas para identificar la mentira, ¿no? Además tenemos las pruebas que también nos muestran muchas cosas, ¿no? Tenía yo una ejecutiva que era maravillosa, ella había trabajado para la policía y de verdad era buenísima entrevistando. Cuando leía yo los reportes, yo decía, ¿cómo sacaste esta información? O sea, ¿cómo te dijeron esto, no? ¿Cuándo consumían drogas? ¿Qué drogas consumían? ¿Dónde las compraban? O sea, de veras. ¿Fue polígrafo o qué? Sí, utilizaba el polígrafo, pero se hizo experta en la entrevista. Entonces yo esperaba esos reportes con ansias y decía yo, a ver qué encontró, ¿no? Y decía, pero claro, ¿cómo la gente te dice eso si está en una entrevista de trabajo? Bueno, ella era maravillosa, sí, maravillosa. Yo tal vez no sería tan buena, por ejemplo, como ella, porque me gusta confiar en las personas, ¿no? Claro, influye mucho eso. Sí, entonces yo sí hago entrevistas o hacía entrevistas, pero ya habían pasado un filtro anterior. Entonces era una decisión en conjunto, porque yo sé que yo creo en las personas. Claro. ¿Sí? ¿Y tú dejabas que hicieran ese trabajo? Sí. Y ya después pasaban contigo. Sí. Okay. Sí. Y yo en la entrevista yo identificaba algunas otras habilidades, ¿no? Claro. Sí. Éramos mancuerna. Entonces, la detección de mentiras, obviamente ustedes lo utilizan como técnica para saber, no, este sí te puede funcionar, este no. En algún momento alguien sí como que evadió todas esas, ¿hay alguien que sí evada todas esas pruebas y que las pase y que sea totalmente distinto? No totalmente distinto, siempre se muestra algo. Dentro de los procesos utilizamos las pruebas proyectivas de personalidad y ahí la verdad es que no las pueden evadir, violentar, no las pueden hacer que sean falsas, ¿no? Okay. Se muestra, esa es la parte del inconsciente que se proyecta a través de ese tipo de pruebas. Y sí, es padrísimo, es apasionante. Me imagino que sí. Sí, es apasionante. Y lo podemos identificar. Sin embargo, o sea, hay rasgos que se identifican. Sin embargo, sí nos pasó, me acuerdo de una empresa, les contratamos a 2 colaboradoras. Okay. Y los perfiles eran muy buenos. Además, bueno, las pruebas tienen una validez de 6 meses, ¿no? Que después de eso cambia. Sí. Como el ser humano está cambiando constantemente, exacto, me imagino. Okay. Exacto. Y puede ser que en ese tiempo una persona que tú contrataste y que estaba perfectamente bien para ese puesto haya tenido una pérdida, se casó, tuvo un hijo, se divorció, chocó, o sea, se enfermó. O sea, hay tantos factores que pueden influir. Claro. Y en ese caso que te platico, fue súper interesante también porque contratamos a 2 personas al mismo tiempo con muy buenos perfiles y estaban haciendo muy bien su trabajo. Como al año, no fue tan rápido, como al año encontraron la oportunidad de robar en la empresa y se coludieron. Entonces empezaron a robar en la empresa, hicieron un gran desfalco juntas. ¿Cómo crees? Entonces, claro, nosotras revisamos el proceso, vimos qué había pasado, no pudimos contactar a las que habían robado, por supuesto. Se dieron a la fuga, por supuesto. Y pero sí analizábamos con la empresa qué era lo que había sucedido. ¿Y qué pasó? Y pues bien, o sea, si tú juntas la necesidad y la oportunidad, es claro, cuando se puede dar este tipo de cosas más fácilmente. Trabajé también para unos restaurantes acá que me decía el dueño, Karina, mi trabajo pareciera que es estar viendo cómo meter controles para que no me roben. Ese es mi trabajo. O sea, y pongo controles y hay un tiempo que no me roban. Me platicaban todas las mañas para robar. Y entonces me decía, parece que mi trabajo es poner controles para cuidar pues lo que es de la empresa, ¿no? Y una vez que los pongo, funcionan y al ratito ya no, y tengo que buscar otros, ¿no?
Ok. Te contaban, dices que las formas en cómo robaban, ¿quiénes te contaban? O sea, Los dueños Ok. de ese restaurante me decían, me platicaban algunas formas que habían Que encontrado habían detectado, de ¿no? robar. Ajá. Y cómo pues se hacían expertos en. No, Siempre había, me decía, siempre hay formas creativas, ¿no? Siempre buscan claro. cómo, y nosotros vamos poniendo esos controles, ¿no? Qué desgastante, ¿no? Es desgastante. O sea, digo, para la empresa, pues, ¿no? Porque, pues dices, estás dando un servicio o dando empleos, ¿no? Y hay abuso de confianza y están viendo cómo y no valoran, sí, no valoran como que el esfuerzo que tú haces como empresario, porque, pues, no es que te sobre el dinero, sino que inviertes, Sí, reinviertes es correcto. y es abuso de confianza eso, ¿no? Es abuso de confianza y te voy a decir, desde la psicología organizacional, Ok. lo que yo te diría es, o no hubo un proceso adecuado de selección, o la cultura misma de la organización lleva a los colaboradores a ese tipo de prácticas. Y de repente, por ejemplo, aquí en Oaxaca, en el ramo restaurantero y hotelero, que hay tantísima rotación de personal. Sí, son los que más rotación tienen, ¿no? Sí. De repente el dueño de esa empresa dice, pues prefiero tener a alguien que no tener nadie. Ouch. Y entonces mantienen a la gente para poder operar y están pues buscando, revisando, supervisando, ¿no? Para que no tengan un mayor robo, ¿no? O que vaya, que no les vayan a hacer más daño. Obviamente yo lo que te diría es, pues mientras esa empresa siga favoreciendo ese tipo de prácticas, pues van a tener colaboradores que roban o colaboradores que faltan o colaboradores que simplemente no trabajan, ¿no? O no hacen lo que les toca o que están en el chisme, porque de raíz estamos mal. Claro. ¿No? Se oye fácil, pero te digo que son muchos factores. O sea, ¿cómo operas tu negocio si no tienes gente? Sí, claro. Entonces, Sí. me ha tocado estar con empresas que me dicen, Karina, yo con que respire, o sea, dame gente que trabaje. Oye, ¿cuáles son las características? Que respire. Híjole. Entonces, pues, u otras que me decían, yo el primero que pase lo jalo y lo pongo a trabajar, pues no. No, claro. Y entonces, pues se va haciendo complicado porque ni el colaborador va a estar contento ni la empresa. Y entonces se está viendo cada uno cómo jalar para su propio sus molino. intereses, ¿no? Ajá. Totalmente. Y es complejo, pero hay una solución. Ok. Y la solución es cuidar al colaborador. Desde que pongo un anuncio para atraer gente hasta que sale de mi empresa. Y ese es el viaje del colaborador. Que desde que pongo el anuncio, yo tengo que hablarle a la gente que me interesa que venga, ¿no? Y en la entrevista, cómo lo trato, qué pregunto, qué proceso llevo, cómo selecciono, cómo contrato, cómo capacito, bueno, cómo hago la inducción, cómo capacito, todos esos momentos, así como en marketing hablamos del avatar o del perfil de cliente ideal, pues también tenemos un perfil de colaborador ideal, ¿no? Okay. Y las mismas estrategias, bueno, no las mismas, pero la misma teoría que aplicas en el marketing para atraer a tu perfil de cliente ideal, pues las vas a ocupar para atraer y retener a tu colaborador ideal. Okay. ¿Cómo humanizas una empresa desde adentro? Tiene que ver con el liderazgo. O sea, si el líder o si quien está al frente de la empresa no le interesa, nosotros como consultores o yo como consultora no puedo llegar a hacer que humanicen la empresa porque no viene desde la cabeza, ¿no? Claro. No es algo que va a perpetuarse porque al contrario va a chocar. Entonces nosotros podemos estar diciendo, mira, tú eres importante para la organización, desarrolla tus talentos, tu potencial, aquí es el lugar en donde tú puedes ser tu mejor versión, lo que sea, nosotros lo podemos decir, pero si el líder no lo vive, líder y líderes, no lo viven, pues no se puede, va a ser incongruente, ¿no? Y va a ser peor. Entonces, nosotras entramos a hacer procesos de transformación de cultura
cuando tanto el líder o quien está al frente de la empresa está decidido, quiere y la empresa está en un buen momento, ¿no? Tiene que ver con la madurez de la organización, de los procesos, y nosotros acompañamos en todo eso, ¿no? Ok. Quiero hablar contigo sobre ventas. Ventas, prospección, seguimiento, cierre y demás, ¿no? ¿Cuáles serían los tips o consejos para hacer bien cada uno de estos pasos? Si pudiéramos irnos desde, y yo sé que es amplio, pero brevemente quizás cómo hacer una buena prospección, cómo hacer una reunión de venta, seguimiento, cierre. Sí. ¿Qué nos podrías decir acerca de eso? Mira, las ventas también son fascinantes y para mí tienen que ver con psicología, ¿no? Ok. Cuando vendemos, pues los que estamos ahí frente a un prospecto, estamos analizando, ¿no? Estamos viendo, es mucho también de la comunicación no verbal y se vuelve bien divertido vender. Uh-huh. Es muy divertido porque es pura psicología. Y bueno, y con técnica, claro, pero con la técnica de venta. Pero, por ejemplo, para prospectar, pues tenemos que irnos primero a arrastrar el lápiz, ¿no? Y ver a quién tengo que prospectar, cuál es mi perfil de cliente ideal, a qué nicho voy dirigida y tenerlo tan claro que no me quede duda de dónde voy a encontrar ese prospecto. ¿Hay algunas técnicas o algo que ustedes ofrezcan como para decir, tengan este brief quizás o este cuestionario y así van a detectar a su cliente ideal? ¿Hay algo así, algunas herramientas? Sí, sí les ayudamos cuando trabajamos con empresas que les digo, por ejemplo, bueno, ¿quién es tu prospecto ideal o tu cliente ideal? Y me dicen todos, o cualquiera, ¿no? Claro. O todas las mujeres. No, a ver, no todas las mujeres te van a comprar, o sea, dime qué características tiene, cuáles son sus hábitos de consumo, qué productos o servicios similares consume, en dónde está ubicado, de qué edad, claro, de qué nivel socioeconómico, ¿no? Cómo le gusta pagar, en fin, ¿no? Buscamos todas estas preguntas que les ayudan a aclarar. Y a veces, si fuera un emprendimiento, ahí pues hay que ver a qué público va dirigido. Okay. Todavía no tengo evidencia, ¿no? Como para decir, estos te están comprando. Pero si ya es un negocio establecido, pues revisamos quiénes son sus clientes y cuáles son las características y ahí digamos que es más fácil, ¿no? Okay. Porque tengo información, si es que la están sí, o sea, es otra registrando. Cosa, ¿no? Sí. Pueden tener ventas, pero no están haciendo ese pues concentrado, se podría decir, de quiénes se compran, ¿no? Sí, no hacen una gestión de sus clientes, ¿no? Sino pues solamente llegan, venden y con eso están felices. Entonces, primero es tener bien claro a quién le quieres vender y les ayudamos a definir su perfil de cliente ideal y su avatar. Y entonces, bueno, ¿dónde vas a encontrar esos perfiles? Y vemos cuál es como el portafolio, ¿no? Donde pueden prospectar. Y después es el primer contacto, qué es lo que les interesa vender, porque hay diferentes estilos de venta, ¿no? Igual y lo que yo te quiero vender en un primer contacto es una cita, una entrevista. Pero si lo que yo te quiero vender ya es el producto, pues es otra manera de abordarlo, ¿no? Okay. Entonces vemos qué es lo que venden, o si la entrevista o ya el producto o el servicio. Y trabajamos sobre los estilos de presentar el producto o el servicio. Hay un montón de esquemas, de metodologías, ¿no? ¿Hay alguna favorita que ¿La tengas? Mía? Sí. A mí me gusta mucho una metodología que se llama oferta irresistible. Okay, es súper bonita, Tiene que ver con, primero, conectar con el dolor, ¿no? Es decir, si tú eres un dueño de negocio, ¿no? Que hoy en día estás batallando porque no tienes tiempo suficiente para las actividades que tú quieres dentro de tu negocio, o para tu familia, o para esas cosas que te gustan, ¿no? Si tu empresa hoy en día no está produciendo los ingresos que tú quieres, si estás batallando con los colaboradores, si no tienes liderazgo en la organización, te falta estructura, etcétera, ¿no? Todo el dolor, primero, conectar con ese dolor, y ya después le tengo que dar la solución, ¿no?
Claro. Si tú estás pasando por esto es porque necesitas definir tu planeación, saber qué quieres conseguir, tener herramientas clave para que puedas conseguir esos resultados. En fin, le presento la solución y le digo, y por eso he creado este programa, este sistema, este producto, este servicio, lo que sea, que incluye y que solo por hoy te lo voy a dejar el precio normal es tanto y solo por hoy te lo voy a dejar en tanto. Pero si tú te inscribes hoy, si tú compras, además te voy a regalar tal cosa, ¿no? Esa es la técnica de oferta irresistible. Sí, de oferta irresistible. Es una maravilla. Ajá, es como, pues, detectar, como dices, el dolor, dar solución, pero aparte dar más cosas, ¿no? Dar como que muchos plus. Sí, y la verdad es que cuando una persona se sienta a crear una estructura irresistible, es que ves cómo agregas ese valor. Uh-huh. A ver, yo estoy segura que este producto te va a, no sé, por ejemplo, si voy a hacer un shampoo, ¿no? Uh-huh. Te va a ayudar a tener un cabello fuerte, te va a nacer más cabello, te lo va a poner brilloso, no sé qué. Si yo tengo ese producto que es maravilloso ya de por sí, ¿qué pasa si tú compras ahorita esto y yo te regalo algo? Claro. Sí. O te voy a dar por ejemplo, ¿no? Puede ser, además que en realidad buscas agregar valor y que te genere esa fidelidad de tus clientes por ese valor que estás agregando, pero no te genera un costo tan alto, ¿no? Okay. O sea, lo integras, pues. Entonces, por ejemplo, compras el shampoo y además te voy a regalar un kit de tratamiento capilar, no sé qué, ¿no? Uh-huh. Y pero si tú me compras hoy, uh-huh, además te regalo la guía práctica para que tú mantengas tu cabellera, no sé, ¿no? Radiante uh-huh, para siempre. Okay. O sea, es ese tipo de recursos, o sea, que sí los haces, sí los estructuras, sí les agrega valor, pero no genera tanto costo para quien lo está haciendo, ¿no? O que lo haces una vez uh-huh, y lo puedes estar haciendo constantemente, ¿no? Como esta guía práctica de... Ajá, sí, claro, que lo puedes dar muchas veces, pues, porque no te representa un gasto, ¿no? Exacto, ya lo tienes. Ajá. Y ahora la verdad es que con tanta facilidad que tenemos en este mundo digital, sí, claro, es una chulada, ¿no? Una chulada. Sí, sobre todo. Ok, es en cuestión de prospección. Ajá. ¿O todavía no terminamos? No, prospección ya, ¿no? Okay. Es como... ¿Seguiría como que la parte de la venta? De la venta te decía yo, bueno, hago el primer contacto y hay muchos estilos de presentación. Uh-huh. Ahora, pues hay distintos estilos de venta, ¿no? Y hacemos la presentación del producto, que preparen. Normalmente una presentación de un producto se tiene que hacer hablando de los beneficios que te va a dar ese producto o ese servicio. Okay. Tenemos características, tenemos ventajas y tenemos beneficios. Okay. Entonces, si yo te quiero vender esa misma botella de shampoo, una característica es que mi botella es de 1 litro, la botella, no tiene parabenos, ¿no? Uh-huh. Está hecho con ingredientes naturales. Yo te puedo decir las características de ese shampoo, pero no te voy a vender con la característica. No, claro que no. ¿Qué ventaja tiene? Pues que el precio es mucho menor que uno de marca reconocida, ¿no? De supermercado. Uh-huh. Y que el proceso es artesanal. Esa es una ventaja. Okay. Y que por ser de ingredientes naturales no dañas el medio ambiente y que uh-huh, no tiene parabenos. ¿Sí? Es una uh-huh, ventaja. Claro. Pero para mí no es un beneficio. Para el consumidor no es un beneficio. El beneficio es realmente lo que me va a aportar a mí. Que mi cabello se vea sedoso, que esté fuerte, que no se me caiga, que se vea brilloso, que no. Uh-huh. O sea, eso sí es un beneficio para mí. Okay. Y que voy a ahorrar también es un beneficio para mí. Entonces, cuando estructuras una presentación de ventas, tiene que estar enfocada al beneficio. Okay. Y la mayoría de las ventas o de quien vende se enfoca en la característica. Ajá. Es que lo primero. Tengo este shampoo que es de 1 litro y no tiene parabenos y es amable con el medio ambiente. Uh-huh. Y eso a mí, ¿qué? ¿No? ¿Cómo me ayuda? Sí. Exacto. Y cuesta trabajo que a las personas hacer este cambio, es decir, uh-huh,
¿cuál es el beneficio real que le da mi producto, mi servicio a mi cliente final? Pero es bien padre. Y podemos hacer un argumentario de ventas. Ahí en YouTube tengo un video ya de hace un buen de años, hablando del argumentario de ventas, que es ¿no? Característica, ventaja y beneficio. ¿Cómo se llama el video para que lo busque? Argumentario bueno, fíjate que hacía yo unos videos que se llamaban Café Empresarial. Ok. Y se llama, si no me acuerdo mal, Argumentario de Ventas. Ok. Que buscarlo en el canal de Karina Vargas. Sí, de Karina, de Transforma Personas y Negocios. Ok, de la empresa. En menos de un minuto regresamos al episodio. Mientras, te cuento que Oaxagenios Podcast se graba en el Hotel Agrado Guest House. Si tienes planeado viajar a la ciudad de Oaxaca, te recomendamos hospedarte en este hotel boutique que ofrece comodidad, accesibilidad, servicio y una atención de 10. Hotel Agrado Guest House se ha convertido en el lugar donde los viajeros se sienten como en casa, cómodos y bienvenidos. Además, no solo es una casa, sino un pedazo de la historia de México. Así que apresúrate y reserva en Agrado Guest House. Ahora sí, volvemos al episodio. Sí, y bueno, haces tu argumentario. Ese argumentario es fundamental porque eso te va a ayudar a manejar objeciones y a cerrar las ventas. ¿No? O sea, ya lo utilizas en los siguientes pasos. Cuando haces una presentación de ventas, no es un monólogo, ¿no? Es un diálogo. Y entonces tu interlocutor te va a ir diciendo, oye, pero es que está muy caro. O el otro shampoo me gusta porque tiene tal cosa, ¿no? Y la objeción son todos los nos que te da o los peros que te pone tu cliente, y tú como vendedor tienes que saber qué contestar y qué decir. Está muy caro, todo el mundo te va a decir que está caro, claro. Casi todo el mundo. Entonces, bueno, ¿cómo vas a debatir esa objeción? Y hay unas técnicas que además sirven en todos los procesos de comunicación o de resolución de conflictos, ¿no? Cuando alguien te presenta una objeción, hay que coincidir, hay que estar de acuerdo. Ok. Está muy caro. Sí, aunque si te fijas bien, en realidad este shampoo contiene más producto que el que tú me mencionas. Yo coincidí, yo no te dije, no, hombre, ¿cómo crees? Ajá. No está caro. O sea, no hay que llevarle la contraria, sino es una forma, ¿cómo poder llamarle? En el que persuades de acuerdo a su respuesta, a su misma respuesta. Exacto. En la técnica de ventas tienes que aprovechar esa objeción, porque en el fondo lo que hay atrás de una objeción es la necesidad de tu prospecto de tener más información. Ok. Entonces, para mí, una objeción se vuelve una oportunidad, por eso te digo que es psicología. Okay. Claro. Me digo, a ver, esta objeción, ¿yo cómo la puedo aprovechar en el proceso de la venta? Hombre, es que ya compro este producto con la competencia. Ok, que me da gusto que ya tengas este servicio. Oye, déjame preguntarte. ¿Tu servicio te incluye tal y tal y tal? Sí. Bien, ¿y contiene tal esta política? No. Mira, mi producto, mi servicio, además de esto que tú tienes, también tiene esto. Y nunca me peleo, ¿no? Claro. Ok. Sí, son muchas técnicas, ¿no? Esa es técnica. Sí, totalmente. Sí. Y eso lo puedes utilizar si tienes pareja con tu pareja, con el hijo, ¿no? Es que no quiero comerme la sopa. Sí, te entiendo perfectamente que no quieras comerte la sopa. Aunque para llegar al postre hay que comer sopa. Ya ¿No? metes una recompensa y demás, ¿no? Pues digo, ya lo puedes estructurar así. Sí, lo adaptas, pero son técnicas que puedes utilizar pues, en todas las áreas, ¿no? Son técnicas ¿Y dan de también negociación. talleres sobre eso? Sí, claro. Eso. Claro, damos clínicas de venta, laboratorios prácticos, talleres. A mí me gustan mucho las ventas. Sí, son muy bonitas. Apasionantes también. Sí. Muy bonitas, hay que estar muy atentos y vivos. Observando, ¿no? Preguntando. Sí. Sí, sobre todo para, pues ellos mismos creo que te dan la respuesta si es que sabes verlo, ¿no? Sí, sí. Y siempre con esta mentalidad de realmente aportarle a la otra persona, ¿no? No se trata de vender haciendo manita de puerco. Sí, claro. Porque esa venta que se hace así te va a traer problemas después. Ok. Lo que tú vendes manipulando o engañando o
trastocando la información, Ajá. Es un cliente que va a estar inconforme y que va a querer devolverte el producto o el servicio, o que va a decirte, oye, tú me dijiste esto y no es cierto, ya no lo quiero. Y a veces eso, pues no a veces, siempre sale peor. Sí, claro. Uh-huh. ¿Cómo aumentar, esto lo vi en tu LinkedIn también, las posibilidades de cerrar una venta? Bueno, hay que estudiarle. Hay que estudiarle a con quién vas a sentarte a trabajar, ¿no? A venderle, pues. Ajá. Conocer obviamente tu producto, tu servicio. No hay manera de que llegues a vender si no dominas, ¿no? Claro. Obviamente que si hay algo que nunca te lo habían preguntado y no lo sabes contestar, se vale decir, oye, eso no lo sé. Uh-huh. Si me das una hora o en la tarde, yo te voy a tener esta información y hay que hacerlo, ¿no? Claro. Y las técnicas, te decía yo, tanto del manejo de objeciones como los cierres, hay unos cierres que son espectaculares, ¿no? Eso aumenta las posibilidades de la venta. Y pon tú que no me compró hoy. Claro. Porque voy a regresar, porque sé que mi producto, mi servicio es para ti, te va a hacer bien. O sea, mientras no digan no o no me interesa, hay una puerta abierta. Yo te diría, incluso aunque te digan no Okay. o no me interesa, hay una puerta abierta. Porque tal vez, es lo que te digo, tal vez no le interesa ahorita, pero ya me conoce, ya tiene la información, ya sabe qué hago, ya sabe qué soluciono. Uh-huh. Y yo voy a estar ahí presente. Por ejemplo, hay algunas personas que de repente vas a ofrecer tus servicios y te dicen, pues es que ahorita no tengo tiempo, la verdad tengo muchas cosas y no me he organizado. Ok, ¿te parece si te marco? ¿Cómo le harías ahí? Y le vuelves a escribir y te dice, dame chance, tengo muchas cosas todavía, escríbeme tal en una semana, 2 semanas. Le escribes y dice, híjole, es que no tengo tiempo, de verdad no he podido revisarlo, no me he organizado. ¿Cómo le hacemos para que sea posible? Uh-huh. Pues que tenga tiempo, ¿no? Uh-huh. Y esa respuesta, ¿cómo lo pasarías a una venta? Uh-huh. Sí, el tiempo también es una de las objeciones más comunes. Ok. Depende de qué esté vendiendo, yo no. Uh-huh. Ok. Una que me gusta y que se usa mucho cuando te dan esa respuesta es justamente este producto o este servicio es para personas como tú que estás corriendo, que necesitas tener más tiempo, que quieres dedicarte a otras cosas y por eso me interesa tanto hablar contigo. Uh-huh. Y si me vuelve a decir, ¿sabes qué, Karina? De verdad no voy a poder. Bueno, ¿cuándo sí puedes? ¿Cuándo crees tú? En un mes te busco. Y buscar. Sí, si no lo buscas, sí, ya bronca, ¿no? Claro. Ya fue. ¿no? Sí. Te va a costar más trabajo, no ya fue, pero sí te va a costar más trabajo. Uh-huh. Entonces, si tú quedas de buscar a alguien, por eso te decía yo, tiene mucho que ver con el seguimiento. A veces hay ventas que es de estar ahí, y de repente pues le mandas un artículo, le mandas la promoción de algo, ¿no? O le mandas un mensajito. Hay que estar presente. Ok. Porque en algún momento lo va a necesitar. Uh-huh. Entonces hay que ser muy organizado para hacer eso. Es correcto. Fíjate que el perfil de un vendedor se pensaba, bueno, yo es lo que he visto, se pensaba que tiene que ser una persona como muy libre, muy creativa, que no le gusta que lo estén supervisando, ¿no? No, yo lo que he visto es que un buen vendedor es muy organizado y es muy minucioso en el seguimiento. Uh-huh. Sí, o sea, oye, hoy le marqué a Salvador y le mandé mensaje y quedé de hablarle en una semana y a la semana estoy. Ok. ¿No? ¿Eso se puede aprender? ¿Se sí, puede adquirir? Sí, cómo no. Es que esto es importante lo que preguntas. Si a una persona le damos exactamente el caminito a seguir y lo acompañamos en adquirir ese caminito como suyo, pues puede llegar un momento en que ya no necesite supervisar tan directamente. Uh-huh. Sí. Lo que sucede en realidad es que llegan las personas y le digo, pues vende y dame resultados. Uh-huh.
Y como no me das resultados, pues gracias. Y eso pasa muy seguido. O mis procesos no están adecuados a la actualidad, ¿no? Ujú. Hay muchas empresas que no tienen, por ejemplo, un software de gestión de clientes, que lo siguen anotando como en libretas, ¿no? Y no hay un orden, no hay una estructura, no hay un proceso, ¿no?, que seguir, ni los guiones. Si tú le das a un vendedor todo eso, es mucho más fácil. Ok. Y eso creo, tú me vas a corregir si estoy mal, pero creo que pocas empresas, si no es que decir ninguna, pocas empresas hace eso, ¿no? O sea, dicen, no, pues voy a contratar a mi fuerza de ventas, ¿ok? Le dices, no, pues que ese es nuestro producto, tenemos que venderlo, salgan, ¿no? Uh-huh. Pero creo que, o no sé, tú dime, ¿cuántas empresas has visto? Quizás no el número, pero que les den ese manual, esos guiones, y que digan, con esto van a poder vender porque ya está probado. Son pocas. ¿Verdad? Muy pocas. Porque, por ejemplo, esto que te decía yo del argumentario de ventas, Ajá. Nunca en mi vida he llegado a una empresa que ya lo tiene. Uh-huh. Que tiene así, o sea, ante esta objeción, las respuestas que puedes dar es esto y esto y esto. No. Ok, es tan importante eso. Hay que ayudarles. Sí. O sea, hay que facilitarles ese. Sí, porque finalmente, pues es tu personal y están vendiendo tu producto, ¿no? O están vendiendo tu empresa, tus servicios. Pues ayúdalos para que pues puedas tener más ingresos y puedas ayudarlos mejor, quizás con comisiones mejores o con sueldos mejores, ¿no? Claro. Prestaciones. Si ellos venden más, todos ganamos. Hasta ellos, ¿no? Totalmente. Hasta los vendedores ganan más. Sí. Sobre todo eso. Leía que decías, bueno, la pregunta es, ¿cuáles son esas 3 preguntas estratégicas que generan compromiso y conexión con tu prospecto? Bueno, con el prospecto, hablando yo me estaba yendo por otro lado al inicio con tu pregunta, pero si me hablas de ventas, sí. Ayudarle a la persona a verse en el futuro con ese producto o servicio, ¿no? Por ejemplo, otra vez regreso al shampoo. Aclaro que no vendo shampoo, pero les traigo fue el ese ejemplo, shampoo. ¿no? Pero voy a sacar una marca. Sí. No, Okay. Regresando al shampoo, si yo te ayudo, Salvador, a ver el futuro tuyo usando ese producto, es más fácil que conecte, ¿no? Acuérdate que ya conecté con el dolor primero. Sí. Ahí hay una conexión, o sea, primero dices, sí soy. Ajá. Me pasa, ¿no? He sido. Exactamente. ¿no? Primero ahí ya hay una conexión, ya te identificas ahí. Uh-huh. Y después tengo que presentarte la solución y yo ayudarte a ver cómo se va a ver tu cabello, qué te van a decir del cabello, el que puedas bañarte y no esté lleno de cabellos el baño, ¿no? En fin, eso te ayudo a conectar con ese futuro, ahí es mucho más fácil. Y nuevamente la parte de los beneficios. Claro. Entonces esas 3 preguntas es... ¿Te ha pasado que Ajá. terminas de bañarte y el baño está lleno de cabellos, o que te cepillas y se te caen los mechones de cabello, o que tu cabello se ve opaco, que está reseco? Sí. Ajá. Lo hago pregunta. Sí. Porque imagínate que llegue yo afirmando. Sí, pues dirá, ¿cómo sabes, no? No, más bien me corren. Si yo digo, claro. Oye, tienes el cabello seco y quebrado, no, lo tengo que hacer pregunta. Claro, para no afirmar. Y no ofenderse. Ajá. Lo que hacen creo que los periodistas también, ¿no? Uh-huh. Para que no se metan en problemas legales incluso, sí. ¿no? Ok. No sé si tenga que ver con esta también, o lo que ya platicamos, ¿cómo obtener esos 3 sí que nos acerquen al éxito? ¿El éxito de la venta o el éxito en general? Sí, de la venta. Un proceso de venta, todo el tiempo voy a estar buscando que me digas que sí o no. Sí. Ese es el proceso de la venta, te lleva a buscar que cada vez que intervienes, o casi cada vez que intervienes, tu interlocutor te conteste que sí. Entonces, un proceso de venta es una serie de sís que te tienen que conducir al sí final, ¿no? Al cierre. Entonces, hay técnicas. Esto que acabo de decirte es una técnica, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, oye,
Salvador, ¿verdad que hoy en día un podcast hace que conectes con la gente, que llegues a tu público? Sí, claro. Ese es un cierre, ¿no? Acabo de usar un cierre contigo. Y dentro de una conversación, si yo voy utilizando estas técnicas, además con cosas que son ciertas, sí, ¿no? Claro. No te conduzco a algo que no es cierto, entonces tú me vas a decir 5, 6, 7 sís dentro de nuestra conversación, y como ya te presenté el producto, ya rebatí tus objeciones, cuando voy a cerrar te voy a decir, bueno, y entonces, ¿cuántos shampoos quieres? Sí, ya más directo, pues, Exacto. ya enfocado totalmente a la venta, pues, sí. ya para hacer la transacción. Sí, incluso yo te digo, ¿cuántos shampoos quieres? Me dice, no, Karina, espérame. Todavía no estoy listo. ¿Qué necesitas para estar listo? Y es verdad que la pregunta, quien hace la última pregunta es quien lleva la conversación. Entonces, por eso un vendedor tiene que saber qué preguntar y preguntar al último. Ajá, para no dejar que el cliente haga la última pregunta. Ajá. O sea, si el cliente cree que con esa pregunta ya él va a ganar, tú hacerle otra para... Ajá. Okay. Por ejemplo, si alguien me dice, oye, ¿y me puedes dar un descuento? Yo le tengo que contestar, ¿te interesaría un descuento? Claro. Ajá. ¿Y qué me dirías? Pues que sí. Entonces me vuelves a decir que sí. Y yo como vendedor ya debo saber qué descuento te puedo dar. Claro, el margen que puedes manejar. Exacto. Y demás. Sí. Mira, y yo por ejemplo, vamos a suponer que no quiero darte descuento. Y yo te puedo decir, mira, si tú compras un bote de shampoo, no te puedo hacer un descuento. Sin embargo, si tú me pides 5, ahí sí te puedo dar un descuento, y el descuento es de tanto y no sé qué, y ya me voy otra vez a la presentación de la propuesta. Y vendo volumen. Claro. ¿No? Si ibas para vender 1 y vendes 5, pues creo que la venta se hizo muchísimo mejor de lo que esperaba. Sí, tal vez sacrifiqué un poquito el margen, pero tuve venta, ¿no? Volumen. Ok. ¿En qué consiste el diagnóstico empresarial? ¿Qué lo conforma? ¿Quiénes son candidatos, por llamarle de una manera, para un diagnóstico? ¿O todo el mundo puede tener un diagnóstico? Todos. Okay. Sí, todos. Fíjate que en Transforma tenemos muchos diagnósticos. Los diagnósticos son una herramienta muy importante para nosotras, porque a través del diagnóstico, pues puedo saber cuál es la solución más adecuada para ti. Igual y yo quiero venderte un programa de cultura, y cuando hago un diagnóstico, veo que aunque quiera venderte un programa, o más bien aunque te venda un programa de cultura, no es lo que necesitas. Tal vez la empresa necesite más bien fortalecer la comprensión de las finanzas, tiene temas legales, tiene otro tipo de temas que son más urgentes, más necesarios que trabajar con cultura. Claro. Entonces, aunque yo me muera por venderle un programa de cultura, no le va a servir y va a quedar insatisfecho, ¿no? Entonces, nosotros hemos desarrollado varios diagnósticos. Normalmente yo recomiendo hacer el diagnóstico de las 6 áreas estratégicas del negocio, donde evaluamos dirección, el aspecto legal, normativo y legal, contable y financiera, capital humano, operaciones y recursos materiales. Okay. Y ese diagnóstico nos muestra el estado de cada área. Me faltó el área comercial. Okay. No era recursos materiales, sino marketing y comercialización. Nosotros vemos el estado de cada área y vemos en dónde requieres más intervención. ¿Sí? Si, por ejemplo, en el área normativa y legal sales con un 15%, yo te diría, trabaja con tu área legal, ¿no? Debes desarrollar todo lo que requieras para que tu empresa esté segura y tú estés operando bien. ¿De qué serviría invertir en otra cosa si estás tan vulnerable en el área legal, ¿no? Por otro lado, si sale, por ejemplo, que en comercialización estás muy, muy mal, pues yo te diría, vamos a entrar a la comercialización. Me pasó hace poquito. Yo quería
llegué a visitar una empresa y yo quería venderle el programa de cultura. Eso es lo que yo quería vender. Ok. El que me gusta mucho. Okay. Y llegué, me senté con la dueña y en el momento en que empezamos a platicar, esa vez estuve como hora y media, yo misma le dije, no tiene caso. O sea, yo vine para venderte algo de capital humano, para tu capital humano, pensando que eso era como lo que más necesitabas, pero en realidad lo que necesitas es trabajar en la rentabilidad. Tú misma lo detectaste. Sí, y ahorita estamos trabajando un programa de rentabilidad, ¿no? Para recuperar, para volverlos rentable en un año. Y digo, sí trabajamos, digamos, lateralmente con el personal porque necesitamos a los colaboradores, pero no tiene el enfoque central en el colaborador, sino en qué tenemos que hacer para que esa empresa sea rentable. Y estamos trabajando con procesos, con optimización de inventarios, con temas de procesos y con comercialización. Ok. Y espero que el siguiente año trabajemos cultura. Bueno, ahí ya se haría, Sí, ¿no? sí. ¿Y cómo te diste cuenta? Obviamente platicando, conversando. Sí, hay preguntas bastante sencillas, ¿no? Si yo le pregunto a un dueño de negocio cuál es tu margen de utilidad neta, sí, claro, y no me saben contestar, pues no tienen idea de sus números, ¿no? Si yo le pregunto hay muchos que sí me contestan, pero ahí me contestan pues el 1% o el 2%, pues no es negocio. Sí. ¿Qué porcentaje tendría que ser de ahí para arriba como para que fuera negocio? Depende del tipo de negocio. Si tienes un negocio que es de retail, por ejemplo, el margen varía, ¿no? Los negocios que tienen que ver más con servicios tienen un margen más grande, pueden tener entre el 40 y 60% de margen. Okay. Y de ahí para abajo, ¿no? Por ejemplo, hay negocios que con el 5% que tengan de margen ya son negocio por el volumen que tienen, okay. ¿no? Pero aquí con los negocios, con la mayoría de negocios que tenemos en Oaxaca, lo que yo recomiendo es un 20% de margen. Pero bueno, ya que entramos a estudiar, a revisar toda la información, pues ya es más fácil, ¿no? Pero si tú me das un estado financiero, un estado de resultados, yo voy a ver tu utilidad bruta y tu utilidad neta, tus márgenes, y voy a ver el porcentaje que tienes para decirte podrías tener más, ¿no? Ok. Quiero cambiar un poco el ritmo de esta conversación y preguntarte algo que no sé si lo sigas haciendo, me dijiste que lo hacías. La programación neurolingüística. ¿Qué es y cómo podríamos aplicarla y quiénes la pueden utilizar? Sí, todos. La programación neurolingüística le llaman la quinta disciplina de la psicología, ¿no? Es en realidad una serie de herramientas que fueron desarrolladas por Richard Bandler y John Grinder. Ellos estudiaron a los 3 mejores psicoterapeutas de la época, que eran Virginia Satir, Fritz Perls y Milton Erickson. Grandes psicoterapeutas. Y justo tanto Bandler como Grinder eran, uno era lingüista y otro programador, ¿no? Y estudiaban a estos psicoterapeutas, veían cómo utilizaban las palabras, qué decían, cómo se movían, cómo respiraban, hacia dónde miraban, en fin, los estudiaron profundamente desde sus disciplinas, ¿no? Okay. Y entonces vieron cómo a través del lenguaje se puede reprogramar, hablando como si fuera un sistema, como si fueras una computadora, cómo se puede reprogramar la mente del ser humano para que funcione diferente. Y hablan, bueno, de cómo la forma en que llevamos nuestra vida responde a estos programas que hemos aprendido desde la infancia, ¿no? Ok, sí, claro. Entonces, si yo lo aprendí, lo puedo volver a aprender, ¿no? Lo puedo cambiar.
Ajá, reaprender. Sí, reaprender. O sea, igual que, por ejemplo, en el teléfono, ¿no? De repente te aparece que tienes que instalar la nueva versión del software, pues lo conectas y descargas la nueva versión y funciona en algo diferente. Ajá. Ni sé qué le funciona diferente al teléfono, pero algo le funciona diferente. Claro. Y en los seres humanos, a mí lo que me atrapó tanto de la gimnasia cerebral, que de eso hice mi tesis y es también padrísimo, y la programación neurolingüística es la facilidad de las herramientas. O sea, yo con la gimnasia cerebral y la programación encontré una manera realmente de decidir cómo quiero sentirme, de decidir cómo quiero comportarme, de decidir qué resultados quiero tener, ¿no? Que ahora también lo integro con un esquema que se llama vivir arriba del punto de poder. Y es cuando, o sea, un ser humano si trabaja o funciona a través de esos programas que tiene instalados desde la infancia, normalmente va a vivir o generalmente va a vivir como en un estado de víctima. Okay. Es que yo soy así porque mis papás, yo soy así porque en algún momento tuve esta experiencia, yo me comporto de esta manera porque sucedió esto, ¿no? Entonces, de alguna manera buscas a quien echarle la culpa y no eres responsable de tu propia vida. Entonces, cuando yo encontré la programación y la gimnasia cerebral, yo no podía creer que con un ejercicio de medio minuto yo me sintiera diferente. ¿En serio? Claro, en gimnasia cerebral hay un ejercicio que se llama la tarántula, por ejemplo, que lo uso mucho en cursos todavía, porque es súper sencillo y es, Salvador, si te cayera ahorita una hormiga en tu brazo o en tu mano, ¿qué harías? Pues a mí no me dan mucho miedo los bichos, pero pues quizás me lo quito. Te lo sacudes, ¿no? Sí. Digo, es como natural, te cae algo que no estás esperando y te sacudes. Sí, sacudes, claro. Y bueno, entonces este ejercicio de la tarántula consiste en que primero te imagines lleno de cabeza a pies de algún bicho que no te genere ni miedo ni asco, ¿no? Entonces por eso antes, o sea, se llama la tarántula, pero normalmente yo te digo una hormiga de esas que no pican, ¿no? Ajá, claro. Porque si no, imagínate, No, hay gente que le da ansiedad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, te imaginas, pero sí hay que cerrar los ojos, imaginarte, ¿no? Que estás lleno de ese bicho, o a veces si les causa tema el bicho, les digo, bueno, entonces es lodo, ¿no? O algo que... Okay. Y te vas a sacudir durante 1 minuto. Entonces, estamos de pie y nos sacudimos y les doy instrucciones, ¿no? Te vas a sacudir durante 1 minuto de manera enérgica, pero no que te lastimes. Y no es apapacho, ¿no? Porque de repente hay personas que se apapachan, ¿no? No, o sea, sí tiene que ser con fuerza, con energía. Durante 1 minuto y cada quien sus propios bichos. O sea, no le sacudas el bicho al que está junto, ¿no? O sea, son mis bichos y yo me sacudo y dirijo el ejercicio diciéndome sacúdete atrás de tu nuca, la cabeza, el cuello, ¿no? La cadera, y les voy dando instrucciones durante 1 minuto. ¿Qué sucede con ese ejercicio? Primero, mentalmente te estás quitando algo que te estorba, ¿no? Al momento de quitarte el bicho y te imaginas que se está cayendo el bicho o el lodo, te estás quitando algo. Pero físicamente el movimiento genera endorfinas, cambias tu velocidad de respiración, entonces llega más oxígeno tanto a tu sangre como a tu cerebro. Además, se acelera la circulación. Incluso hay quienes terminan con las manos rojas y hasta les hormiguean las piernas, ¿no? Porque están activando la circulación y el movimiento, te decía yo, siempre sirve. Y lo que sucede cuando oxigenas el cerebro es que puedes poner más atención y te puedes concentrar más, por ejemplo. Okay. Y además, el hacer este ejercicio cambia tu estado de ánimo, de recursos. Las personas se sienten más ligeritas, ¿no? Todos los ejercicios de gimnasia cerebral te ayudan a reducir el estrés, a aumentar la autoestima y a facilitar el aprendizaje. Hay algunos que están más enfocados a la memoria, a la atención, al lenguaje, a las matemáticas, a la escritura, a la escucha, pero todos ayudan a aumentar la autoestima y a disminuir el estrés.
y es bien barata y bien fácil de usar. Y gracias al gimnasio ahí fue cuando conocí la programación neurolingüística. Y hay ejercicios que son muy sencillos también, ¿no? Como por ejemplo cuando estás como recordando un evento de tu vida que te molestó, que te causó tristeza y quieres cambiar ese estado de ánimo, ¿cómo le haces? Pues quizás pensando en otra cosa. Ajá, y de repente otra vez que no es sano. Ajá. Porque entonces la emoción que tienes reprimes. la estás tapando, ¿no? Le pones parche y esa emoción te va a salir por otro lado. O con otra persona con la que no tiene nada que ver. Y pues de que sale, sale. De que sale, sale. La emoción, es que son un chorro de temas, Salvador. Sí. La emoción viene de energía en movimiento, ¿no? Emoción, emoción es energía en movimiento. Entonces tu emoción no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y cuando una persona está acostumbrada a no hacerle caso a la emoción, a taparla, a parcharla, esa emoción va a buscar por dónde salir. Y generalmente, cuando no gestionamos esa emoción, tiene un impacto en nuestra salud. ¿No? Y entonces generas migrañas o gastritis o colitis o presión arterial o dermatitis. ¿Sí? Todas las enfermedades tienen un componente emocional, todas. No se curan siempre o todas por manejar la emoción, siempre hay que ir al médico y ver, claro. O sea, hacer una combinación de ambas. Sí, quizás, hacer ¿no? lo que nos toca. Entonces, cuando me distraje, la pregunta, ¿cómo me la hiciste? Híjole, yo me ¿También, clavé también. Me clavé sí, me fui por pero estamos hablando de la gimnasia cerebral, que de ahí descubriste la programación. neurolingüística. Ya me acordé. Te decía yo, ¿cómo cambias un estado de ánimo? Ajá, sí, yo dije pensando en otra, ¿no? Y te decía yo, ahí la parchas, ¿no? ¿Y qué sucede? Y con la programación yo vi lo fácil que era y que es sano. O sea, no tapo, no parcho, no la oculto, no la controlo, no la niego, ¿no? Entonces, por ejemplo, te decía yo, si tienes una escena que recuerdas y esa escena te pones triste o te vuelves a enojar, es porque todavía no has procesado ese evento, ¿no? Entonces hay un ejercicio que se llama, por ejemplo, música de película, que utiliza programación neurolingüística para cambiar la carga emocional que tiene ese evento. Entonces, primero te digo, por ejemplo, recuerda esa escena y dime qué sentiste. Pues enojo. Ahí ya reconociste, fuiste consciente de la emoción, reconociste, le pusiste un nombre y la sacaste, la verbalizaste. Ese es el proceso para que desarrolles más inteligencia emocional. Una de las técnicas. Entonces ya hiciste eso en un ratitito y después te digo, bien, oye, te voy a preguntar, oye, dime tu celular al revés. Y entonces tú vas a pensar en otra cosa, me dices tu teléfono al revés y entonces puedo meter el ejercicio y te voy a decir, bueno, ahora piensa en una canción que no tiene nada que ver, es contraria a la emoción de la escena que trabajaste. Entonces pienso en Dame Más Gasolina y la escuchas, ¿no? No tiene nada que ver ni con la tristeza. Sí, claro. La canción que tú quieras, pero bueno, ahorita se me vino esa a la mente. Y la instrucción es, en tu mente, escucha la canción, ponle play, y ya que le pusiste play, trae la escena con la que estás trabajando. Empieza la película de la escena. Entonces ves esa escena con la música de fondo de Dame Más Gasolina. Claro. Ajá. Sí. Terminas la escena y la canción sigue. Y después yo te preguntaría, recuerda la escena. Y vas a recordar la escena y te vas a reír. Ajá. Y es un ejercicio completamente sencillo. O esa misma escena, métete en un cine y proyecta esa escena en el cine y asegúrate que tú estás de espectador y ahora cámbiale el color, ponla en blanco y negro, aléjala, bájale el volumen, ¿sí? Y vamos jugando con las imágenes que tú tienes en la mente para disminuir el nivel de emoción que tiene y que puedas trabajarlo, ¿no? No, pues sí, es muy
Muy útil, o sea, eso de cambiar un sentimiento, un pensamiento, un recuerdo negativo y pasarlo a positivo, pues yo creo que sí sana muchas cosas, ¿no? Fobias. Sí. Fobias Ok. en una sesión, con una técnica. Ok. De verdad es que es maravillosa la programación neurolingüística. Sí, Maravilloso. yo ya lo había escuchado, nunca he probado nada de eso, la verdad, pues no sé por qué no, pero me han dicho y he leído que sí te puede ayudar incluso para ser mejor, ser más persuasivo para vender incluso, ¿no? Para tener mayor seguridad, Sí. o sea, es que soy tímido, entras con la programación y sales totalmente distinto, quizás no en una sesión, pero haciendo varios ejercicios, sí te puedes transformar, ¿no? Sí, en programación hablamos de los anclajes. Ajá. Un anclaje es es como tener un interruptor que al momento en que tú lo enciendes se activa un estado de recursos. Y puedes tener anclajes que son negativos para ti, pero puedes diseñar anclajes que son positivos para ti. Por ejemplo, cuando tú grabas un podcast, tienes un estado de recursos. Y estoy casi segura que cuando tú grabas el podcast, incluso aunque minutos antes te sintieras físicamente mal, si llegas y te sientas en esa silla con el micrófono, te pones los audífonos, entras en un estado de recursos. Sí, como que ese es el switcheo. Ajá. Igual y cuando termines, regresa el malestar, pero mientras estás en ese momento, activas un estado de recursos por todo esto que te dije, el sillón, el micrófono, Sí, las cámaras, las luces, la luz, ¿no? Ajá, claro. Y es activar un estado de recursos, es un anclaje. Ok. Y también tienes anclajes que no son tan positivos Sí, claro. o funcionales, o como le quieras llamar. Por Ajá. ejemplo, igual y ves a una persona y no me la ves Ajá. y ya me pongo de malas y ya no me sale la conversación, ¿no? O llegar a un lugar o ciertas palabras que te digan. Me acordé ahorita de Back to the Future, cuando le decían gallina. Sí, que se activaba, ¿no? Exacto, Sí, ese era un anclaje, ¿no? Sí, es cierto. Ese es un anclaje. Ahora, cuando te das cuenta de eso, pues decides si te quedas con ese anclaje o lo cambias. Y ahí lo puedes cambiar sí, con programación. Sí, ahí entra la reprogramación. Ok, no, pues es súper interesante. Y también tienen sesiones de eso. Sí, ya no lo uso tanto porque ahí tendría yo que hacer más sesiones 1 a 1, ¿no? Así, ¿no? Más personalizado, ¿no? Sí, por el tipo de temas que hacemos. Te decía yo que en algún momento sí hice psicoterapia y utilizaba la programación neurolingüística. Ok. Ahora lo que hago es coaching. Y si necesito utilizar alguna herramienta, cuando hay algo muy como muy fuerte en la persona que no lo deja avanzar, por ejemplo, cuestiones de autoestima, de autoconcepto, ¿no? Es que a mí me dijeron toda la vida que yo era malísima para tal cosa, ¿no? Me acordé ahorita de un presidente municipal a ver. que estuve yendo a capacitar ahí a ese municipio y después de un curso fuimos a comer los que estábamos ahí y me decía, aquí en cortito, me dice, fíjese, licenciada, que yo tengo una fobia y mi fobia es hablar en público. Y como es presidente municipal, ¿no? Y sufro como mucho. hizo campaña y todo, ¿no? Ajá. Se sufre mucho, pero aquí en mi pueblo, pues es de usos y costumbres y yo ya había dicho que no otras 2 veces y yo ya no podía decir que no. Entonces tuve que asumir el cargo, pero sufro mucho. Y él me platicaba que desarrolló tenía fobia a hablar en público y que la desarrolló en la escuela. Era muy inteligente, tenía doctorado, era investigador, la verdad es que tenía una gran carrera. Y me decía, estábamos en la primaria y pues yo era el alumno más destacado y entonces un día llegó la maestra y me dijo, fulanito, mañana va a venir la supervisora de la SEP. En ese entonces era SEP, no YEPO, ¿no? Y va a venir a revisar cómo estamos trabajando y quiero que tú seas el que hable. Y cuidadito y te equivocas porque vas a ver cómo te va a ir. Uy, ahí fue. Ahí fue. Y adivina quién se equivocó. Claro. Porque lo programó, ¿no? Lo condicionó. Sí. Y le fue muy mal.
Entonces sintió mucha pena, mucha vergüenza y desde ahí desarrolló la fobia a hablar en público. Y me platicaba, o sea, realmente se le veía el dolor, me decía, yo he perdido empleos y he tenido muchos problemas en mi familia porque, o sea, me decían, me ofrecieron la dirección de la empresa y yo dije que no, porque eso iba a requerir que yo hablara en público. Híjole. Y con él, por ejemplo, trabajé esa técnica de la fobia y en una sesión, y le perdí la pista, pero en los siguientes meses que seguíamos, porque yo seguí yendo a trabajar al municipio, lo veía yo hablar en público y decía, es que es otra persona, Uh-huh. ¿no? Okay. Y fue, o sea, eso es lo que me hace seguir, tomada de la programación neurolingüística. Yo la utilizo mucho en mí y también con mis hijos, de repente así, a ver, Ok, claro. cámbiale, ¿no? Es cambiar la perspectiva. Sí. Como si tú hubieras sido la maestra del presidente cuando era estudiante, ¿cómo hubieras empleado la programación para que tuviera un resultado distinto? Bueno, en primer lugar, no le hubiera puesto la responsabilidad a una sola persona, ¿eh? Ok. Sí, o sea, yo no hubiera elegido quién. Yo le hubiera puesto, oigan, mañana viene la supervisora y a mí me gustaría que alguno de ustedes expusiera o que dijera a quién le gustaría. Ah, ok. ¿No? Y esa es una. Y luego, pues si fuera a usar la programación, les diría, bueno, pues imagínense mañana que venga la supervisora, cómo se van a aportar, qué van a decir, cómo se van a sentir, qué quisieran que pasara, ¿no? Cómo les gustaría que fuera el resultado. O sea, la parte de la visualización se utiliza mucho en programación también. Entonces, ayudarlos a visualizar, ¿no? Más bien ahí yo lo vería como maestra, como una cuestión de liderazgo y de inspirar a los niños, que de responsabilidad y de carga, ¿no? La programación neurolingüística también tiene que ver con los deportes. O sea, por ejemplo, decían, no, pues es que a la selección mexicana sub-17, por ejemplo, no, es que tenemos una psicóloga deportiva que nos hace, o sea, tenemos una sesión con ella y salimos, pero tigres, ¿no? O sea, Sí. ¿ella utiliza esas técnicas ahí con ellos? Bueno, no conozco. ¿Pero es posible? Sí, es muy probable. Fíjate que el coaching nació a partir de los deportes, ¿no? Pues claro, ¿no? El coach es muy de deportes. Es el entrenador y te va a entrenar en las técnicas específicas que necesitas para ser el mejor encestador. Ajá. Entonces el coach veía a cuántos metros tú tienes que parar, cómo tienen que estar la distancia entre tus pies y la postura de tus codos, 90 grados. O sea, estudiaban toda esa, digamos, estructura dinámica, pasos, para que la persona que estaban coachando lo pudiera ejecutar. Y de ahí nace el coaching, ¿no? Lo llevamos a otras áreas. Y en la programación, un software, un sistema, un proceso, pues es una serie de pasos, ¿no? Y si tú sigues esa serie de pasos, la idea es que siempre tengas el mismo resultado, ¿no? Claro. Entonces, la programación se puede utilizar en los deportes para, por ejemplo, para modelar, es otra de las técnicas que se utilizan en programación neurolingüística, porque el principio es que si alguien más ya lo hizo, yo también puedo hacerlo. Ok. Si sigo sus pasos. Entonces, por ejemplo, para generar riqueza, lee biografías de gente rica. Claro. ¿No? Para modelar liderazgo, pues lee biografías o libros relacionados con gente que ha tenido un liderazgo extraordinario. Ok. ¿No? Modelas a la gente. Oh, sí. Ya. Pero lo modelas intencional y conscientemente. ¿Qué hacía fulanito de tal? ¿Cómo le hablaba a las personas? ¿Qué hacía, por ejemplo, antes de dar un discurso? ¿Sí? Y lo voy a modelar. Y me voy a conducir, incluso hasta puedes ensayar las posturas, sí. Y lo haces tuyo, ¿no? Okay. Entonces, en el deporte es parte también de lo que se hace, modelar y visualizar. Y entonces, por ejemplo, hay instrucciones de, pues visualízate encestando, ¿no? Y encestando.
Y es repetirlo en la mente y incluso hacerlo con los ojos cerrados, ¿no? Porque lo tengo aquí. Uh-huh. Lo tengo, todo lo tenemos en nuestra mente, ¿no? Y ya otras veces has encestado, entonces, ¿qué Ya tienes sabes, que hacer? ajá. Y tu cuerpo sigue a la mente. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Y entonces, bueno, si ya lo tengo, si ya lo sé, si sé cómo me voy a sentir, qué necesito tener dentro de mí para poder tener el desempeño que quiero, pues lo voy a recrear así. Y lo mismo es en la vida diaria, ¿no? En la vida diaria y en el negocio. O sea, ¿qué requiero aprender? ¿Qué habilidad necesito desarrollar para poder tener el resultado que quiero? Y por eso la visión en el negocio es tan importante, ¿no? Hacia dónde quiero ir. Pero no esta visión genérica de, claro. Nuestra visión es ser el líder del mercado y no sé qué, que no me dice nada, ¿no? Una visión muy, muy realista y muy a mediano plazo. A mí me gusta hacerlas a 5 años, que sí te diga pasito a pasito cómo vas a hacer en 5 años. Y de ahí ya, bueno, ¿qué necesitamos hoy para poder llegar a esa visión? Y se va construyendo. Es algo que creo que culturalmente no lo acostumbramos, ¿no? O sea, no sé si sea propio de México, de Oaxaca, hablando del estado en el que estamos, en el que proyectas, haces planes a corto, mediano. Hay veces que vamos como que, pues al son que nos toquen, como decimos coloquialmente, y no hacemos esa planeación, ¿no? Y yo creo que pues tendría que ser todo lo contrario para que tengamos resultados distintos. A mí me encanta planear, me encanta. Y planear con mis clientes, porque siempre les digo que nosotras tenemos la ventaja de volvernos parte de la empresa sin ser de la empresa. Uh-huh, es una gran ventaja. Y ayudarles a nuestros clientes a ver sus planes y a plasmarlos también, a escribirlos, a desarrollar sus proyectos de expansión, sus proyectos de optimización, incluso a llevarlos al calendario semana a semana de lo que tienen que hacer para alcanzar esos planes. La verdad es que es padrísimo. Es muy gratificante porque una vez que tienes el plan, es más fácil seguirlo. Uh-huh. Pues si no tienes plan, pues a cualquier lugar que llegues está bien, ¿o no? Uh-huh. Exactamente. Y de repente veo empresarios y dueños de negocio que ¿has visto esas cabinas para entrenar, esas maquinitas que avientan pelotas para entrenar tenis, ¿béisbol? Por ejemplo? Tenis. Ah, sí, claro. Y y que de repente pues te van a agarrar a pelotazos si no te defiendes. Sí, muchos están así, ¿no? Recibiendo el golpe y medio contestando lo que están viviendo. Uh-huh, y le sufren. Claro. Muchos. Uh-huh. Ok, entonces es tan importante por eso una guía de empresas así como la tuya, que se dedican a eso para pues que vayan acompañando a los empresarios a que vayan teniendo un poco más de orden, quizás. Sí, es mucho el orden. Y fíjate que una vez que tienen el plan, les sirve mucho tener a alguien que de alguna manera les recuerda en qué están trabajando. Uh-huh. Porque una vez que te metes queda el plan maravilloso, precioso. Hasta en Google Calendar, todo está. Sí. Padrísimo. Pero regresan a operar, regresan a trabajar y se meten tanto que se les olvida el futuro inmediato, pues, ¿no? Uh-huh. Están en el hoy, no he vendido, no ha llegado la mercancía, me falta personal. Sí, es cierto. Y se les olvida. Entonces, nosotras yo personalmente los acompaño en el seguimiento a esos planes, ¿no? Y es, oye, ¿cómo vas? ¿Y qué pasó con este proyecto? ¿En qué te has atorado? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿No? Híjole, debes de ser muy organizada y tener mucha paciencia. Y tú, hablando de Karina, veo que sí, o sea, si llevas ese seguimiento con varios clientes, digo, no sé cuántos clientes tengas, pero al mismo tiempo. Uh-huh. Pero pues sí, ¿no? O sea, debe de ser muy, muy estructurada para poder hacer eso y para no perderte. ¿Y qué le dije a y que sigue? No, sí, hay que anotar y ver cuáles fueron los compromisos de cada sesión y a qué me comprometí yo, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, te puedo decir, te voy a mandar un libro de no sé qué o te voy a mandar el resumen de tal cosa o un podcast y si no lo anoto, se me va. Claro. Ah, ok. Ajá, sí, okay, se me va.
o no lo hago en ese momento, pues yo te dije que te lo iba a mandar. Sí, ha pasado mucho. Sí, claro. Normalmente sí me acuerdo, pues, pero sí se requiere orden. Bastante, estructura, sí. Ok, híjole, pues hay muchos temas que queremos tocar, pero pues ojalá y no sea ni la primera ni la última vez que vayamos, que platiquemos. Hay mucho que platicar. Para cerrar, Karina, ¿algún mensaje que le pueda servir tanto a emprendedores como empresarios o uno y uno que les puedas dar desde tu expertise y que les pueda ayudar? Sí, hay varios, pero para mí es sumamente importante que les recomendaría conectar con su propósito. Eso es bien importante para que los negocios funcionen mejor. Una vez que conectan con ese propósito y lo plasman en una visión, ven cómo ese propósito los va a llevar a cumplir una visión, se vuelve un poco más fácil el camino. ¿Sí? En esos momentos en los que de repente van a querer tirar la toalla o que están enojados porque no sale algo, recordar el propósito y la visión. Ok. Sí, y obviamente siempre con una mentalidad positiva. Ok. Ahora, ¿algún mensaje final que quieras dar? Inviertan en sus colaboradores y en ellos mismos. Todo lo que inviertan en educación como directores y en sus colaboradores se les va a regresar abundantemente. Hay que invertir en educación, en formación para poder crecer más y más rápido. Ok. Pues Karina, te queremos agradecer el tiempo que nos regalaste, los conocimientos, la experiencia. La verdad el tiempo se fue como agua, pero queremos tocar otros temas más adelante, ojalá podamos platicar. Te queremos agradecer a nombre de Verónica Espinosa, que es la productora, tu servidor Salvador. Ojalá, pues te agradecemos todo el tiempo, tu expertise y como has compartido mucho y te hemos visto en varios eventos y demás, te queremos decir que por todo lo que has hecho, que por todo lo que has logrado, por todo lo que nos compartiste y por todo lo que vas a seguir compartiendo, eres considerada por nosotros una oaxaqueña hecha y derecha. Gracias por todo y ojalá que no sea ni la primera ni la última vez que platiquemos. Para aquellos que quieran encontrarte, ¿cómo te localizan? Muchas gracias, Salvador, a ti y a Vero por la invitación y por la labor que hacen. Creo que es bien interesante y bien bonita. Gracias. Bueno, pues estoy en prácticamente todas las redes sociales como Transforma Personas y Negocios y también como estratega Karina Vargas. Y próximamente, te platico, vamos a lanzar el Instituto Transforma, que va a ser una filial en donde vamos a formar, evaluar y certificar competencias empresariales, competencias laborales, perdón, y a certificar también secundaria, preparatoria y licenciaturas. Entonces, también como en esta mirada más bien de identificar la necesidad de profesionalizar a los colaboradores, vamos a abrir el instituto que va a estar encargado específicamente de eso. Pues te deseamos mucho éxito. Gracias. Y cuando sea el lanzamiento, pues invítanos para que podamos estar ahí. Claro que sí. Y vivirlo contigo. Muchas gracias, Salvador. Nos vamos a despedir, por favor, en esta cámara central y nos despedimos. Nos vemos en el próximo episodio de Oaxaqueños Podcast. Nos vemos. Bye. Gracias por haber escuchado este episodio. Ojalá que te haya gustado y sobre todo que te haya servido todo lo que compartimos en la charla. Recuerda que la mejor forma de apoyarnos es compartiendo este episodio desde la plataforma donde estés escuchando este podcast, siguiéndonos en Spotify y calificándonos con 5 estrellas, y también puedes suscribirte al canal de YouTube. Por cierto, si conoces a personas que consideres oaxaqueños, menciónalos en nuestras redes sociales y coméntanos por qué deberíamos invitarlo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Este podcast fue presentado por Hotel Agrado Guest House.